y va a quedar con nosotros el pastor Elder Figueroa, ya que él tiene una palabra poderosa esta tarde, y yo sé que Dios va a hablar a su vida esta tarde, así que dejamos al pastor Elder. Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos desde la cabina de la radio de Radio Estrella de Oro. Ingresaremos inmediatamente a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 5 verso 21 en adelante, y dice la palabra: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años, y dice el verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En la versión Dios habla hoy dice: como Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Hoy por hoy, amados hermanos, el pueblo del Señor Jesucristo está expectante, sabiendo que en cualquier momento suena la final trompeta. Sin embargo, las Escrituras nos muestran los perfiles de aquellos que serán arrebatados en aquel día. Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Sin embargo, tenemos que estudiar cada uno de los que Dios levantó antes del levantamiento que esperamos. Entre ellos están Enoc, Elías, está Felipe, está Juan, está Pablo, y podemos ver el perfil de cada uno de ellos, que eran perfiles conforme al corazón de Dios para poder ser levantados. Por ejemplo, caminó Enoc con Dios y le llevó. La Biblia dice: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Podemos darnos cuenta que Enoc estaba conforme al propósito de Dios, estaba de acuerdo a los planes de Dios, y por eso él podía caminar con Dios, porque no pueden estar dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Podemos ver cómo el Señor honró la vida de ese varón, pero su perfil era un perfil donde él podía quizá decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y podemos darnos cuenta que Enoc también como que ya no vivía él, sino que el propósito de Dios vivía ahora en él. Tenemos el significado del nombre de Enoc, y es dedicado, iniciado, disciplinado. Una de las características del pueblo que será levantado es un pueblo dedicado, iniciado y disciplinado. Acuérdese que el Señor nos está formando a la imagen y a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El que quiere vivir como un hijo de Dios debe de vivir dedicado, iniciado y disciplinado. Recuérdese que la palabra dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, de alguna manera podemos entender que hay un perfil en aquellos que serán levantados. Tenemos también el perfil de Elías, ¿verdad? Enoc y Elías fueron los que fueron levantados sin ver muerte. Por eso se cree que ellos serán los dos olivos, los dos testigos que se mencionan en el libro de Apocalipsis. Pero me llama la atención en el caso de Elías, que él, oiga esto, fue avisado que él sería levantado. Y de hecho Eliseo lo sabía también, porque en 2 de Reyes 2:5 dice: y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Entonces significa que ya se sabía que Elías sería levantado, de la misma manera que hoy se sabe que la iglesia del Señor Jesucristo será levantada. Oiga esto, ya se sabe que el pueblo de Dios a la final trompeta será levantado, sí, así como se sabía que Elías sería levantado y fue levantado. Entonces, de la misma manera, hoy que estamos avisados, tenemos que ser preparados, porque Elías se preparó. Y una de las características de Elías es que él era un hombre muy obediente. El Señor le dio una orden a Jericó, pues él fue a Jericó, a Betel y fue a Betel. Fue a cada uno de los lugares que Dios le estaba indicando, y eso nos deja ver que Dios miró en él un perfil de obediencia. Vimos ya el perfil de Enoc, un hombre que caminaba de acuerdo al plan de Dios, pero el perfil de Elías era de acuerdo, oiga esto, a la obediencia, a las palabras, a las instrucciones del Señor. En 2 de Reyes 2:11 se declara: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y dice: y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces vemos que Elías fue levantado de la misma forma como fue quizá levantado Enoc, es decir, sin ver muerte.
quizá en formas distintas, pero en la condición que ellos no miraron muerte. Pero la Biblia nos habla también de Felipe, nos habla de Pablo y de Juan, hombres que tuvieron experiencias sobrenaturales, donde fueron movidos por Dios. Por ejemplo, en Hechos 8, 39 al 40 dice, cuando subieron del agua, en relación a Felipe, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Oiga eso, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Cuál es el perfil de Felipe? Ya vimos el de Enoc y el de Elías. Ya vimos el perfil y ahora podemos darnos cuenta que Felipe, oiga esto, era un hombre evangelista. Era un hombre que propagaba la palabra del Señor. A tal grado que, oiga bien, el Espíritu del Señor lo arrebató. Oiga bien, y lo llevó a un lugar llamado Azoto. Y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Podemos ver que era un hombre que propagaba la palabra, un hombre que estaba dispuesto a llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces, asimismo podemos ver a Pablo, que tenía otro perfil agradable a Dios y también él fue levantado. Usted sabe que él fue llevado de tal manera que él dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sí, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Cuál era la característica de Pablo? Un hombre de oídos abiertos, un hombre dispuesto a oír lo de Dios. Él oyó cuando el Señor Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero aquí podemos ver que lo llevaron al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. La gente que Dios levantará tendrá características como las de Enoc, como las de Elías, como las de Felipe, pero también como las de Pablo. Un hombre dispuesto a oír la palabra, un hombre que tenía sus oídos tan abiertos que fue llevado al tercer cielo y Dios le permitió oír cosas sobrenaturales, de tal manera que él venía con enseñanzas tremendas de parte de Dios. Por eso él posteriormente, él sabía que era mejor de partir y estar con Cristo, que era de mucha bendición, pero él quería también atender la obra, que era de mucho provecho, pero era un hombre que fue llevado también. Entonces Enoc, Elías, Felipe, Pablo, pero también tenemos a Juan. En Apocalipsis 21:10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo lo llevó a un monte grande y alto. Eso es un arrebatamiento también. Entonces, pero ¿cuál era la característica de Juan? Era el discípulo del amor, era el que se recostaba cerca del pecho de Jesús, era aquel discípulo que siendo de corta edad estaba comprometido con el Señor Jesús. Fue el que recibió la revelación del Apocalipsis, un hombre que Dios le dio enseñanzas profundas, un hombre que caminaba, oiga esto, con un corazón lleno del amor del Señor. Así que cada una de estas características tienen que tenerlas aquellos hombres y mujeres que quieran ser levantados en aquel día, para que en ellos se cumpla la promesa de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos del 16 al 18, donde dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Podemos darnos cuenta que hay perfiles, oiga esto, para aplicarlos en las vidas del pueblo de Dios. Si usted no tiene la relación con Dios como la tuvo Enoc, no espere ser arrebatado. Si usted no, oiga esto, es obediente como Elías, no espere ser arrebatado. Si usted no propaga la palabra del Señor Jesús, no espere ser arrebatado. Si usted no tiene los oídos abiertos como los tuvo el apóstol Pablo, no espere ser arrebatado. Si usted no vive en el amor de Cristo como lo vivió el apóstol Juan, tampoco espere ser arrebatado. Aleluya. Estos hombres son el ejemplo que el Señor nos deja,
para que nos demos cuenta de las características que debemos tener nosotros para disfrutar de ese arrebatamiento y no ver muerte, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Así que esperamos ese gran día, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Esperamos que Dios haya hablado a su vida a través de esta palabra, ¿verdad? Y recordarles también a todos los hermanos que este sábado estaremos en el Gran Culto Unido, allí en la 30 de enero. Así que les invitamos a todos los hermanos que estén pendientes para que estén con nosotros en ese hermoso culto unido que tendremos en la 30 de enero. Así que Dios bendiga a todos los pastores que estarán ahí, ¿verdad?, apoyando este tremendo culto y agradeciendo a Dios, agradeciendo a todos los hermanos, ¿verdad?, que están siempre pendientes del programa El Rapto Glorioso. Así que Dios me les bendiga en esta tarde. Es una bendición poder saludarles a la distancia, esperando que sea Dios, ¿verdad?, bendiciendo su vida, que sea Dios guardándoles, que sea Dios cubriéndoles cada momento, porque ¿sabe qué? La venida del Señor está a las puertas. Amén. Por eso yo le digo en esta tarde, preparémonos, hermanos, sirvamos al Señor con amor, con alegría. Ya no es tiempo de jugar a la religión, sino ha llegado el tiempo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Esta tarde bendecimos a Dios, gracias al pastor Elder, verdad, que llevó esta tremenda palabra. Y yo le digo esta tarde, caminemos con Dios. ¿Con quién está caminando usted esta tarde? ¿Con quién está saliendo? Esta tarde yo le digo a usted, caminemos con Dios. Y que sea Dios que nos ayude, que sea Dios que nos guarde para seguir hacia adelante, ya que la venida del Señor está a las puertas. Yo le puedo decir esta tarde, hoy más que nunca, la venida del Señor está a las puertas. Los tiempos se están acortando. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. ¿Sabe? Dios nos ha hablado a través de muchos medios, a través de la radio, a través de la televisión, a través de los tratados, a través del aire, a través del agua, a través del juego. Dios nos está hablando por muchos medios. Usted que me está escuchando, sirvamos al Señor los últimos días con todo nuestro corazón, no a la fuerza. Sirvamos al Señor con amor, sirvamos al Señor con integridad, sirvamos al Señor con deseo de hacer las cosas para Él, porque ¿sabes qué? El Señor viene muy pronto a llevar su iglesia. Esta tarde bendecimos la vida que nos están escuchando, cada uno de los hermanos que nos están escuchando, bendecimos su vida, bendecimos su familia. Hermano Elder, no sé si tiene una despedida ya. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús llene sus corazones y preparados para el regreso del amado. Así es, hermano Elder, pues hay que estar, decía, preparado, ¿verdad? ¿Y cómo los vamos a preparar? Sirviendo a Dios con alegría, congregándonos, leyendo la palabra, buscando del Señor, ayunando, orando, porque estamos ya en los últimos días. Que Dios les bendiga y hasta mañana, si el Señor así lo permite. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. El Ministerio Embajada de Dios presentó su programa El Rapto Glorioso, dirigido por el pastor Elías Serrano. Para tus peticiones de oración y si deseas un consejo oportuno, 9968-4067. Dios les bendiga. Sigo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando para escuchar amanecer. Gran Cruzada Evangelística de Poder.